En el Día del Señor, saludos desde Berlín. En estos tiempos, estoy recordando a propósito de una situación familiar que ocurrió evidentemente hace mucho tiempo, porque se trata de una historia que se atribuye a mi bisabuela. Eh, Ella vivía en una pequeña población en la cordillera de los Andes, a mucha altitud, donde era muy difícil la vida cotidiana, entre otras cosas por el frío, por la altura, por varias circunstancias y además por la humildad extrema en la que vivía, por no decir en la pobreza en la que vivía. Lo cierto es que se cuenta que mi bisabuela, eh, un día se produjo un temor, un temblor un poco de más intensidad que otros anteriores. Es una zona sísmica, por lo tanto siempre hay temblores. Incluso me tocó vivir alguno. Y entonces le dijeron a mi bisabuela, abuela, abuela, digamos, en aquel tiempo, no yo, sino mis antepasados, le dijeron, abuela, eh, salga del rancho, porque no era una casa, como dije, era muy humilde y eran estas construcciones con techos a dos aguas que se hacían con adobe, eh, bueno, más o menos lo típico que uno se puede imaginar. Entonces le dijeron, abuela, salga, salga porque mire el temblor, el que hay, puede haber otro más fuerte. Entonces ella les contestó, no, dice, me voy a quedar aquí, dice, voy a seguir cocinando, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, dice, porque eh, al final lo mismo va a ser estar dentro que fuera si me tengo que morir. Y bueno, yo he adaptado un poco la expresión de mi abuela porque no fue exactamente así, pero para que se comprenda. Y en estos tiempos, he pensado frecuentemente en esta historia de mi bisabuela. Seguramente ella eh, haría lo mismo que yo. Yo también creo que da igual eh, estar dentro que fuera cuando a uno le llega la hora, cuando Dios dispone el final de la vida. Pero por una cuestión de responsabilidad, de amor al prójimo, soy extremadamente cuidadoso de cumplir las normas que se dan para la convivencia segura con las personas cercanas o con las personas que, sin ser cercanas, tenemos posibilidad de cruzarnos en cualquier circunstancia. Yo creo que mi bisabuela haría exactamente eso, ser cuidadoso con el prójimo. Y es eh, lo que yo pretendo ser, cuidadoso con el prójimo. No porque sea un gran ciudadano o un hombre ejemplar, simplemente por amor al prójimo, como nos mandó Jesús. Por eso, por el amor al prójimo, he estado pensando a propósito de la buena decisión que es necesario tomar en un momento de la vida. La buena decisión quizás eh, se podría llamar de otra manera, la gran decisión, la extraordinaria decisión, la histórica decisión. Pero esos adjetivos, esos términos
tan pomposos, quizás le resten importancia a la magnitud de la decisión que tenemos que tomar. Cuando digo que tenemos que tomar, lo digo con la certeza de quien ha tomado la mejor decisión de su vida. Yo mismo, cuando ya era un hombre que entraba en el tiempo de la edad mayor, con más de 50 años. Entonces, hasta los 50 yo viví de una forma y a partir de los 50 comencé a vivir de otra. Y todas aquellas cosas del pasado que me eran tan pesadas, tan amargas, tan tristes, de golpe cambió todo. No es que ahora viva en un estado de euforia y alegría constante, sino que ahora, o a partir de esa decisión, uno puede vivir de una manera diferente. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, este concepto de paz es tan extraordinariamente importante, y perdón por el adjetivo, pero es así, que uno puede pensar, ¿cómo puede ser que uno tenga paz en estos tiempos tan complejos que nos toca vivir? ¿Cómo puede ser que uno tenga paz cuando sabemos que hay miles de personas que mueren en el mundo por la peste que nos azota? ¿Cómo es posible tener paz? Y no es la paz del hombre atolondrado, del hombre que no piensa en nada, del hombre que se olvida de los demás. Es la paz que la certeza que da Dios para vivir, esa es la paz que yo tengo. Y esa es la paz que intento transmitir a las personas con las que tengo contacto y que viven atribuladas, que viven con miedo por todo lo que está pasando. Y aquí es donde uno empieza a vislumbrar que es necesario hacer algo en su vida, que es necesario, a lo que dije antes, buscar tomar la buena decisión. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de esta manera. Categóricamente no podemos vivir de esta manera. Por eso cuando se habla de volver a la normalidad, pensemos, ¿cómo vamos a volver? El solo hecho de pensar que vamos a volver a la normalidad ya está demostrando que hay algo en nosotros que no está de todo bien como razonamiento con relación a las cosas que pasan, a las cosas que nos ocurren personalmente. Porque la normalidad con la que hemos vivido hasta hace unos meses nunca más se volverá a repetir. De esto podemos estar absolutamente seguros. Nunca más. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Nosotros no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Este es uno de los motivos por los que es necesario pensar en vivir de otra manera, en la necesidad de tomar la buena decisión, de cambiar. Es decir, quién puede añorar la normalidad pasada? La normalidad del estado de ansiedad constante, del estado de afán constante por hacer, por conseguir, por lograr, por ser alguien importante en la vida. ¿A esa normalidad queremos volver? ¿Qué tiene de atractivo? ¿Qué ha tenido de bueno esa normalidad que añoramos para querer repetirla? ¿Qué ha tenido de valioso ese tiempo para que nosotros intentemos
volver a repetirlos. Por eso hablamos de nuevos tiempos. Es decir, no hablamos de volver a la normalidad. Nosotros hablamos de nuevos tiempos. Porque el solo hecho de plantearnos vivir en nuevos tiempos ya está significando que estamos dejando parte de nuestro pasado, parte de nuestras angustias, parte de esa vida tan tremenda que nos ha tocado vivir, y nos estamos dando una nueva oportunidad para vivir de una manera diferente. ¿Y cómo hacemos para tomar una buena decisión? ¿Cómo llegamos a esa instancia? Yo recuerdo que cuando acepté al Señor, Dios utilizó una de mis debilidades, uno de mis mayores problemas a lo largo de la vida anterior, y valiéndose o utilizando esa debilidad, Dios me llevó a un lugar de culto. Inesperadamente. Nunca pensé en ir a un lugar de culto. Ni siquiera sabía qué clase de culto era. Lo único que sé es que una persona me invitó y por seguir a esa persona yo fui. Y resultó ser una iglesia evangélica y allí conocí al Señor. Lo más notable de esto que estoy contando es que, contrariamente a lo que pudiera pensarse, nadie me dijo nada ni de Jesús, ni que era necesario que yo adoptara algunas actitudes, algunas decisiones. Nadie me dijo nada. Es curioso porque cuando cuento esto a otras personas que se han encontrado en la misma situación, no les resulta extraño decir, ¿cómo es que nadie te dijo nada? Porque los planes de Dios para cada uno son diferentes. Así como somos diferentes todos los humanos, así los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Entonces no nos tenemos que ceñir como en el mundo. La vida espiritual no es una moda. La vida espiritual no es como se vive en el mundo, que nos dicen, ahora tenemos que tener todos un determinado tipo de ropa, tenemos que ir a determinados lugares. Está bien hablar de esta manera y no de otra. La vida espiritual no es así, es otra cosa. No es una cuestión de modas no. No estamos hablando, de modas. Estamos hablando de justamente recuperar nuestra propia vida y no vivir esclavos de lo que el mundo nos manda, de lo que el mundo nos impone como lo mejor. Porque así como es fácil darse cuenta que si no hubiera cambios de moda, difícilmente compraríamos tanta ropa como compramos. ¿Por qué? Porque la industria de la ropa tiene que vivir. Muy sencillo, no hace falta pensar mucho en eso. Bueno, con esto quiero referirme a las cuestiones de la moda. Hoy la moda es ir a determinados lugares y mañana será ir a otros. ¿Y por qué dejamos de ir a aquellos? No sabemos. Simplemente porque las personas que nos rodean dicen, no, ahora lo mejor es ir a este determinado lugar y olvidarse de aquello. Entonces, aquí es como entramos al punto donde nosotros podemos advertir por qué tenemos este vacío en la vida. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me está pasando?
que tengo este vacío en la vida. Yo recuerdo, antes de aceptar a Jesús, cómo era mi vida. Y en términos del mundo, podría decir que mi vida era buena, eh, tenía un buen trabajo, excelentes ingresos, un muy buen auto, vivía en un muy buen lugar, pero, había algo en mí que estaba mal. Y ese estado era con el que yo no me quería confrontar. No quería, no debía, no podía, me dolía confrontar esa situación. Pero ocurrió lo que ocurrió y entonces comencé a comprender que era necesario abandonar todas mis ideas anteriores, todas, desechar el pasado, cosa que me resultó muy fácil, porque yo no estaba contento con mi pasado. Eso me resultó realmente muy fácil. Y de golpe empecé a entender otras cosas, como por ejemplo lo que dice Eclesiastés en el libro en el que habla y da tan buenos consejos. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, podemos leer: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y esto es un llamado, esto es una advertencia, porque yo que me creía superhombre, y me imagino que también habrá mujeres que se creen supermujeres, un día me di cuenta que yo estaba afanado, trabajando con una ansiedad, pero ¿para qué? Si el día que me muriera no iba a poder llevar nada de todo aquello que había sido motivo de mis angustias, de mis afanes, nada de eso podía llevar. Entonces pensé, todo lo que viniera a mi mano, según mis fuerzas. Yo ya dejé de ser un superhombre y yo simplemente comencé a obrar con las fuerzas que tenía de un hombre de 50 años. Ahí cambió mi vida. Este fue el primer cambio que hubo en mi vida. Y después pensé, es lógico que cuando una persona muere, no va a llevar nada. Entonces, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto afán? Y a continuación vino otra revelación. La vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Y dice, Jesús hablando a cada uno de nosotros: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Ahora bien, puede parecer absolutamente contradictorio esto que acabamos de mencionar. Porque el que procure salvar su vida, ¿qué vida? ¿De qué vida estamos hablando? ¿De la vida corporal, de nuestro cuerpo? ¿De esa vida estamos hablando? Esa la perdemos seguro. Pero Jesús estaba hablando de un concepto superior. Estaba hablando de una nueva forma de vivir. Por eso, si nosotros aceptamos a Jesús, nos convertimos en hombres nuevos y en mujeres nuevas, plenamente conscientes de que un día vamos a perder esta vida. Esta vida la vamos a perder. Pero habremos ganado la otra.
¿Y cuál es la otra? La vida eterna. Las personas siempre hemos creído que cuando una persona muere es el final. Por eso hay tanto miedo a la muerte. Por eso hay tantas expectativas con la muerte. Y por eso hay eh, tantas tonterías que se dicen con relación a la muerte. Y yo creo que uno debe respetar a las personas que tienen miedo, a las personas que se angustian ante la posibilidad de perder el cuerpo físico, que ese es el concepto de muerte que todos tenemos. Sin embargo, hay otra vida después de la muerte. Esto es lo que, este es el concepto que nosotros tenemos que aprender a entender, a saber que después de morir empieza otra vida. Y esa vida que venga, que vendrá, será eterna. Ahora bien, hay dos maneras de tener esa vida. La vida eterna junto a Dios o la vida eterna junto al enemigo de nuestra fe. ¿Es para tener miedo? No. Es para ser realistas y saber que esto existe y que es así. Podrá decir, bueno, si yo no creo en Dios, no voy a tener esa disyuntiva de tener una vida o con Dios o en el infierno, por decirlo de alguna manera que se entienda más rápido y más fácil. Es que nosotros cometemos el grave error de pensar que por negar la existencia de Dios, Dios va a dejar de existir. Es lo mismo que negar la peste. Hay gente que niega la peste. Hay gente que no está de acuerdo con la peste. Hay gente que dice que es una manipulación, un complot, una cosa tremenda que a algunas personas se les ha ocurrido para dominarnos, para someternos. Por eso, porque alguien piense eso, la gente dejará de morir por la peste. Es bastante absurdo y hasta diría que infantil el argumento de decir la peste no existe y solucionado. Entonces, claro, podríamos decir, claro, si la peste no existe, yo niego la existencia de la peste y con eso vale. Ya no hay más enfermos, los hospitales van a dejar de estar llenos, la gente simplemente va a tener, creo que se llama neumonía, la enfermedad parecida a la peste, y con eso solucionamos el problema. Y esto de lo que estamos hablando es lo mismo. Aunque yo niegue a Dios, la existencia de Dios es superior a mí, a mi creencia, a mi decisión, porque no creer en Dios es una decisión. Y si yo decido que Dios no existe, tristemente para mí, Dios existe, seguirá existiendo. Y en el momento de mi muerte empezará la otra vida. Y ahí será el momento en el que yo me alegraré o me arrepentiré por la decisión que tomé de aceptar a Jesús como mi Salvador. Pero entonces ya no habrá ninguna posibilidad de cambiar. Y así como la vida eterna junto a Dios será una cosa, un tiempo maravilloso, la otra alternativa será un tiempo de sufrimiento perpetuo. Nunca, nunca vamos a dejar de sufrir. Nunca. ¿Se entiende esto? Nunca. A veces hay conceptos que nos cuesta, pero cuando nosotros decimos nunca, de eso estamos hablando. Nunca. Nunca vamos a dejar de sufrir. Por eso nosotros
desde hace meses estamos hablando de los nuevos tiempos, porque los nuevos tiempos indican que somos conscientes de que nada será igual eh, a lo anterior, al, como vivíamos, a lo anterior de la peste. Nada, nada va a volver a ser igual. Ni nosotros mismos vamos a ser igual. Hemos estado obligatoriamente en nuestras casas con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en una relación dificilísima, porque nunca la habíamos tenido, ni nunca nos habíamos sentido obligados a estar junto a estas personas que son nuestros próximos. Nunca habíamos tenido esta posibilidad, porque siempre teníamos una manera de evadir la confrontación de la familia, de estar con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Nunca. Y de golpe hemos estado más de 3 meses, como mínimo, más de 3 meses viviendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ahí creo que todos hemos cambiado, algunos para bien y tristemente otros para mal. Pero nadie puede decir que es la misma persona después de estar viviendo 3 meses de la forma en que hemos vivido. Así fue, así fue, así nos tocó vivir y demos gracias porque haya sido así. Por eso en estos días sería bueno que tengamos un momento de reflexión y pensemos, tal vez yo me enfrente al momento de tomar la buena decisión. No una decisión maravillosa, grandiosa, ni va a haber trompetas, ni manifestaciones celestiales, no va a pasar nada. Pero yo en mi interior puedo decir, yo quiero cambiar. No quiero vivir más como estaba viviendo. Eso fue lo que yo me planteé cuando tenía un poco más de 50 años y fui a ese lugar de culto. Yo solo dije, no quiero vivir más como vivía. Quiero salir por la puerta esta, por donde entré, y vivir de otra manera. Estoy cansado. Estoy agotado de vivir de esa manera. Ya no tengo fuerzas. Tengo fuerzas por mi orgullo, por mi vanidad, por mi soberbia. Pero hasta eso también se va desgastando. Hasta eso. Y ahora puedo vivir mansamente, con alegría. Puedo disfrutar de la vida. No tengo miedo. No tengo miedo. Ni a la peste ni a la muerte. Simplemente espero que llegue el momento en que Dios decida que ha llegado mi final personal, que ese será el fin de los tiempos de los que se habla mucho y con razón desde hace algunos años a esta parte. Hacemos bien en hablar de eso. Por eso en este día pensemos en todo esto, en estas cosas sencillas de que hemos hablado. A lo mejor les puede haber causado sorpresa que hablara de mi bisabuela. ¿Quién habla de su bisabuela? ¿Y quién habla de la pobreza extrema en la que vivía su bisabuela? Yo no me avergüenzo de decir que mi bisabuela vivía en la más extrema pobreza, para nada, porque esa era su realidad y tal vez yo sea una parte, una consecuencia de una parte de esa realidad. Pero vergüenza no, porque ese es mi pasado. Pasado que del mismo modo en que Dios perdonó mis pecados cuando me arrepentí de ellos,
tengo la absoluta seguridad que Dios habrá juzgado a mi bisabuela por ser como era, por ser una mujer buena, nada más que eso, buena, que vivía en un medio dificilísimo, donde con toda seguridad era casi imposible que pudiera escuchar a alguien hablar como he estado hablando este tiempo. Por eso pensemos y démonos una oportunidad. Dejemos de vivir como vivíamos y nos preparemos para los nuevos tiempos. Esta será la buena decisión, esta y no otra. La buena decisión es cambiar de vida, y para cambiar de vida tenemos que buscar a Jesús. Vamos a orar por esto. En primer lugar, vamos a dar las gracias por este tiempo, por estas reflexiones, por estas cosas que son buenas de escuchar y porque nos aproximan a la verdad, a lo verdadero, a lo que es auténtico, a lo que es real, no a las cosas que son fantasiosas, a las cosas del mundo, que desde luego tienen sus encantos y sus atractivos, pero que son malos para los hombres. Por eso demos gracias, porque tengamos en nuestro interior la posibilidad de pensar que hay otra manera de vivir, hay otra forma de plantearnos los nuevos tiempos que vendrán. Demos gracias por esto. Demos gracias, porque probablemente hoy sea el día más importante de nuestra vida, el día que tomamos la buena decisión. Por eso demos gracias al Padre por esto. Yo doy gracias al Padre por lo que hizo en mi vida y clamo porque Él haga en la vida de cada uno de ustedes. Damos las gracias. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias y que Dios los bendiga poderosamente. Que Dios los bendiga. Gracias.